Hola, buenos días a todos y a todas, a todos los amigos que habéis venido aquí para darme soporte en este proyecto que he iniciado hace muchos años. Voy a intentar ser lo más breve posible en cuanto a mi pasado y cómo empecé yo con la droga. Muy sencillo, a los 20 años, tal cual, sin haber probado absolutamente ningún tipo de droga, ni dura ni menos dura, lo primero que esnifé como una raya de aquí a allá fue una raya de heroína. La heroína entró en mi cabeza en el acto y en menos de 10 días yo ya estaba enganchada. Corrían los años 1980 y yo estaba absolutamente fuera de este mundo, no tenía ni idea de lo que me estaba ocurriendo ni de lo que estaba haciendo, ni mis padres tampoco, ni mi familia. Empezaban los primeros casos de SIDA, los primeros casos de sobredosis, pero no estábamos ni protegidos ni estábamos al corriente de lo que teníamos que hacer con las adicciones en este tema. Lo primero que yo hice, al encontrarme en París atrapada 9 meses ya y muy adicta ya a la heroína, únicamente la heroína, no probé la cocaína hasta muchos años después, fue intentar alejarme de la ciudad en la cual me habían pasado estas cosas y huir hacia Barcelona, donde tenía parte de mi familia y que era una ciudad que no me había hecho daño ni que me representaba en aquellos momentos ningún problema. Llegué aquí con 20 añitos, adicta hacía casi un año, a la vez bastante, ¿cómo os diría?, un poquito inocente en todo este mundo, y evidentemente me puso en manos del Centro Cívico de Sants, el cual estoy todavía hoy muy agradecida porque había una ayuda gratuita para los adictos en aquellas épocas, cosa que en Francia no existía en absoluto. Me desintoxiqué a palo seco en aquellos momentos y lo primero que hice fue una comunidad bastante dura que se llamaba Campuch, que estaba en el Tibidabo. Ahí tenía que estar 9 meses y aguanté uno, evidentemente, porque eran otros módulos, otras clínicas, era diferente. Yo me encontré con mucha gente que se había drogado con heroína, que se estaban pinchando, que estaban ahí por no estar en la cárcel modelo. Éramos muy pocas mujeres y lo que nos proponían era empezar por la disciplina que habíamos perdido en el camino de la perdición misma de la heroína. La disciplina fue una de las cosas que ya en mi casa existía, pero que pienso me ayudó mucho a encaminar un poquito mis pasos hacia mi vida. Pero un mes en una comunidad no es suficiente y bueno, y aún así salí bien y mis padres confiaron en mí, yo seguí luchando y pude llevar, entre comillas, una vida de unos 10, 15 años, trabajando, llevando una vida, entre comillas, también bastante digna, sin tocar ningún tipo de droga dura como la heroína ni la cocaína. Los vacíos de mi vida me llevaron a tapar este placer que te deja la heroína, este vacío que te deja la heroína, que te engancha
esta neurona, ¿no?, del cerebro que todos tenemos, y de alguna manera supliendo de vez en cuando con el alcohol, con las pastillas, con los ansiolíticos. Y en el fondo fueron 15 años mal vividos también, a pesar de no tocar otras drogas. Por motivos personales y por motivos míos, de una vida mal llevada, de un pasado que me perseguía y de mis relaciones siempre que acababan mal con los hombres, supongo que por mi manera de ser y por al mismo tiempo mi generosidad y en el fondo mi falta de maturidad y mi falta de experiencia en agarrarme a la vida como debía de ser. De una manera muy brutal, cuando yo apenas tenía 38 años, después de haber pasado 15 años de mi vida sin tocar nada, me precipité en lo peor que podía pasarme, que fue caer absolutamente en el mundo marginal de la heroína chutada directamente por la vena. Lo que me llevó a esto fue, supongo, mi falta de confianza en mí misma y el barrio en el cual vivía, que era el barrio gótico, el autobús que estaba al lado, un descampado que ya no existe hoy en día, que se llamaba Cantunis, y empezó unos años francamente muy duros, porque en el fondo, si os digo que drogándome, tal vez cuando tenía 20 años la heroína me hizo viajar un poco, pero después ya no fue nada de esto en absoluto. Me destrozó la vida. No llevaba ni una semana pinchándome en Cantunis, la heroína ya había entrado en mi sangre, en mi neurona, y en menos de 2 días o en menos de 24 horas, incluso haciendo una sobredosis, yo ya estaba de nuevo en Cantunis pinchándome. Mi vida era levantarse a las 9, ir a robar, cometer hurtos de alguna manera en grandes almacenes. Me busqué la mejor manera digna de poder pagarme mis dosis, que iban de 10 al día, de 15 a 20, a menos, a más. Era un sinfín, ¿no?, un no parar desde la mañana hasta la noche, y un no dormir, porque la heroína te quita el sueño, y me encerré en un mundo absolutamente fangoso, triste. Me encerré yo misma. Las ayudas que me llegaban no eran suficientes. Estar enganchada a la aguja, estar enganchada a la heroína, y luego ya te enganchas también a la cocaína con la heroína, porque así aguantas mejor y puedes seguir de pie todo el día y toda la noche. En estos años no llevaba ni una semana drogándome por Cantunis, que ya desgraciadamente me infecté del virus del SIDA y de la hepatitis C. Y cuando lo supe, al mes, decidí seguir drogándome. Y en el fondo era ya una caída hacia la muerte y una bajada a los infiernos. Hice otra comunidad en la cual aguanté 4 meses, la cual no nos ayudaron mucho, pero bueno, también saqué buenos propósitos
siempre de volver a empezar una cualidad de vida en una comunidad, que era lo más importante. Reencontrar la cualidad de vida, reencontrarte a ti misma, desintoxicarte, vivir unos meses de una manera normal. Pero al volver a la calle, al volver a mi casa, al volver a mi piso, al volver en el mismo barrio donde estaban los mismos yonkis por la calle esperándome ya, fue muy difícil aguantar. Mi estado de salud iba empeorando cada vez más. Entré en la cárcel 5 veces, no por haber traficado con drogas ni haber hecho nada de esto, sino simplemente por no pagar las multas de los hurtos que hacía. No estiré nunca el bolso de una señora mayor, no entré nunca en casa de alguien a robar, me limitaba a robar en grandes almacenes pequeñas cosas que revendía a bajo precio por una dosis. Pero esto me supuso muchas noches de calabozo y muchas noches largas en la cárcel de mujeres de Badgas, y 5 meses largos pasados ahí, que no te enseñan absolutamente nada, a pesar de que siempre había una monja buena, un monitor que quería sacarme de ahí, y en el fondo yo, sabiendo que no encajaba con todo este mundo, seguía en este infierno. Cuando te enganchas a la aguja, cuando te enganchas, la heroína esnifada, la heroína fumada, la heroína de cualquier manera, te engancha de la misma manera, pero cuando ya te enganchas a la aguja es muy difícil dar el paso fundamental para aceptar la adicción y dejarla. Yo tuve la gran suerte de tener unos padres que nunca desistieron, de tener unos padres que nunca tiraron la toalla y que siempre quisieron y creyeron de que yo era capaz de tirar para adelante. Confiaban en mí en el sentido que sabían, supongo, mi manera de pensar, que no estaba loca, que no tenía una enfermedad psiquiátrica, que mi enfermedad era la adicción, simplemente. Una de las últimas veces que salí de la cárcel, yo no podía más, tenía 40 años, pesaba 34 kilos y en el fondo era un cadáver viviente, un problemón enorme para mí misma, un problemón enorme para mi familia, y mis valores, todo aquello que yo había aprendido en mi vida y todo aquello que me habían dado, ¿no? Lo estaba echando por la borda. Y algo me decía, no sé si mi fe en Dios, mi fe en la vida, mi fe en las personas, mi fe en mis padres y en aquellos amigos que querían ayudarme, me hizo pedir ayuda de una vez por todas, a pesar de tener 40 años en aquellos momentos, de ser madura, de estar enganchada, de tener 2 enfermedades brutales que iban avanzando. Y gracias a los amigos a mi alrededor, a los amigos de mi familia que conocían mucha gente, yo me dejé absolutamente ayudar y acepté todas las condiciones para salir de este infierno. Y fue ahí, en el 2004, ahora en septiembre hará 10 años, perdón, que conocí al doctor Fábregas, Josep María Mía, no enseguida, puesto que primero fue su hermano el que me atendió, y entré en la comunidad de Cita, situada en Dos Rius, en el Maresma. Yo en Cita hice un tratamiento de 7 meses y 23 días. Los primeros meses
me acogieron, me devolvieron una calidad de vida que yo merecía, necesitaba, me devolvieron las esperanzas, me pusieron en manos de uno de los mejores hospitales del mundo, el Hospital Gervans Trias y Pujol, en manos del doctor Clotet, y empecé a partir de ahí, en una nueva comunidad, pero en una clínica privada, con a mi alcance unas herramientas imprescindibles para empezar una nueva vida lejos de la adicción, de las adicciones en general, pero en mi caso lejos de la adicción de la cocaína, de la heroína, del alcohol. Corrían tiempos 2004, 2005, yo oía hablar de cosas de Brasil, veía gente que se iba, que volvía, no conocía muy bien el doctor Fábregas, no estaba muy segura, no entendía nada, algunos amigos me decían cosas, poco, porque se hablaba poco. Y gracias a Dios, en el 2004-2005, después de 4 meses largos en la clínica de Cita, se me ofreció la oportunidad de viajar a Brasil, en el Amazonas, y la posibilidad de probar la ayahuasca, pero ahí, en directo, en vivo, en la selva. Me fui en abril del 2005, tuve que esperar unos meses, puesto que me estaban medicando ya con retrovirales, que en aquellas épocas eran unos cuantos, y tenía la carga viral muy alta y los CD4, que son las defensas, muy bajas. El hospital estaba al corriente de este proyecto de la ayahuasca, estaba al corriente de todo lo que estaba pasando y por lo tanto aceptaron, me dieron carta blanca, pero me tuve que esperar un poquito a que mis defensas subieran para poderme vacunar contra la fiebre amarilla. Una vez mis defensas un poquito más altas y las vacunas hechas, partí hacia el Amazonas, partí hacia Brasil, con un propósito, el de probar esta historia, sin saber si me iba a funcionar o no, y con el propósito de escribir un libro. Siempre me había gustado escribir. Mi padre, que en paz descanse, siempre me dijo, todo lo que veas, todo lo que sientas, todo lo que hagas, escríbelo, porque tienes este don que Dios te ha dado de saber expresarte a través de la escritura, y creo que es una historia que hay que explicar. Y llegué ahí un poquito chula, diciendo que yo iba ahí a escribir un libro y poco más. El primer mes fue muy duro porque es el mes de adaptación, los mosquitos, el grupo, la gente y al mismo tiempo la maravilla de descubrir el Amazonas, la maravilla de seguir los pasos perdidos de un gran escritor cubano que se llamaba Alejo Carpentier, la posibilidad de cambiar de continente, de alejarme absolutamente de todo, de la ciudad que quería, de la gente que quería, y empezar un nuevo proceso. Había hecho un proceso clínica, proceso imprescindible para las personas tan adictas como yo, y me tocaba hacer otro proceso que era el de Brasil. Al cabo de un mes, llena de picadas y muy contenta, pero al mismo tiempo me parecía haberlo visto todo, la primera sesión de ayahuasca con su ritual y con el grupo con el cual estaba yo. Creo que fue muy importante empezar así, porque yo creo que me sacan de Cantunis y me dan ayahuasca y no sé lo que pasa. No lo puedo explicar porque no sé lo que hubiera pasado. En el fondo estaba bien que yo estuviera
bien de cabeza, que estuviera bien a pesar de todo físicamente y que hubiera recuperado mi calidad de vida. Nada más hacer el primer trabajo de ayahuasca y en la segunda toma, evidentemente, me pasaron muchas cosas. Pero no fue solo el primer trabajo, puesto que llevo pues casi 10 años tomando ayahuasca de una manera regular, de alguna manera últimamente, en los últimos años, casi mensualmente. Empecé a escribir aquello que veía, aquello que sentía, las integraciones de los trabajos, las correspondencias intercambiadas con mi familia, las cartas enviadas a Mía, las cartas enviadas a los amigos, las cartas contestadas, algunas sí, algunas no. Y un buen amigo, que no está aquí, que está en Cádiz, que se llama Pancho, que cuando vio que al mes yo decía que lo había visto todo y había aprendido todo y ya me quería ir para Europa, me dijo: quédate, que tú has venido para 3 meses. Y me quedé 8. Así que a la vuelta hay que aterrizar también, hay que buscar un guía en la vida, ¿no? Que puede ser la escritura, tu cerebro, tu médico, tu madre, tus amigos, y seguir este camino. La ayahuasca me abrió la conciencia de par en par, me abrió el cerebro de una manera brutal y me encontré, gracias a esta sustancia, delante mío mismo, es decir, delante mío, como delante de un espejo. Yo había pasado muchos años sin mirarme al espejo, tal lo que me retransmitía el espejo me daba pena. Y en el fondo yo lo que quería era morirme, pero algo había dentro de mí que me hizo cambiar de opinión y luchar por la vida y pensar que es lo más importante que tenemos en el mundo, la salud. Y si no estamos tarados, no estamos locos, y aunque lo estemos un poco, saber decir no, aprender a decir no, aprender a quererse, a tener la autoestima más alta. La ayahuasca me ayudó en todo esto, me subió la autoestima, me subió el ego, que lo tenía muy bajo, pero cuidado, porque te lo puede subir mucho también. Y me aprendió muchísimas cosas. No lo puedo explicar todo porque lo he explicado en un libro. Este libro va a salir en junio. Me lo publica RBA Editores y Fundación Ediciones La Magrana. He tardado muchos años por muchos motivos, sobre todo porque lo empecé a escribir en el 2004, al salir de la cárcel, en cita, en la clínica donde estaba, en la canoa, en el avión, en la cabaña, a la vuelta. Pero no era suficiente, había que seguir escribiendo, había que darse un tiempo y que los años pasaran. Tuve la pena de que a los pocos meses yo de volver de Brasil, recuperada, absolutamente cambiada. Quiero aportar un dato importante. A los 4 meses de volver tuve que hacer me quedé primero unos 4 meses y luego tuve que volver porque era importante aterrizar, pero sobre todo mi hospital quería hacerme análisis y querían saber cómo estaba. Yo tomaba medicación,
La tomaba en Brasil y la tomaba con la ayahuasca, porque claro, si hacíamos un trabajo o dos cada 15 días o por semana, yo no me podía ir saltando las tomas de la medicación. Así que con la segunda toma, que es la hora que me tocaba, pues me venían por detrás, me hacían una señal y tomaba los retrovirales con ayahuasca, pidiéndole a la ayahuasca, puesto que la ayahuasca me hizo ver enseguida lo respetuosa que es, y me rendí a sus pies con mucha fe. Le pedí que me respetara a mí en el momento que yo tomaba mis retrovirales con ella. Hay gente que se piensa que estoy loca o que estaba loca, pero es lo que había que hacerlo así, porque mis médicos me dejaron hacer esta historia, siempre y cuando yo no abandonara mi medicación. A los 4 meses, mis CD4 habían aumentado de un 38% y el virus que era detectable en mi sangre se había vuelto indetectable. Todo tenía que ver con la selva, con el clima, con los mosquitos, con la ayahuasca y creo que con una aceptación de esta sustancia y una aceptación de mí misma. No me quedé más que un mes en Barcelona por cuestiones de hospital y tal y cual, y me volví a marchar. Me habían quedado cosas ahí por descubrir. Tenía que seguir escribiendo sobre mí, sobre este proceso tan maravilloso que me ofrecieron y me pusieron en las manos, cuyos padres aceptaron, cuyo padre, que yo tenía en aquellos momentos, tenía 82 años, aceptó, porque era un hombre inteligente y era un hombre abierto, que no quería ver su hija morir. Mi padre murió a los pocos meses de que yo volviera de Brasil, pero murió a pesar, dándome la mano, feliz de saber que había recuperado a su hija, y se fue triste de dejarnos, pero orgulloso, creo, de el cambio abismal que había visto en mis ojos, el reencontrar mi sonrisa y el reencontrar mi mirada y mi manera de ser. Este libro le he ido dando forma poquito a poquito, porque la muerte de mi padre me dejó un poquito trastocada. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, y la ayahuasca en aquel momento me ayudó mucho a hacer el duelo de la muerte de un ser querido. En aquellos momentos, cuando yo volví de Brasil, al cabo de 8 meses más o menos, necesitaba tener un sitio, un lugar donde aterrizar. No estaba muy concretada, muy concreto mi futuro, ni sabía muy bien qué hacer, ni... José María me dio la posibilidad de seguir trabajando cerca de él, poquito así a lo hippie, trabajar y ser paciente, ser expaciente o ser trabajador. Todo iba en el mismo conjunto, porque el proceso es este, es largo, hay que tener muchísima paciencia, hay que tener muchísima tolerancia y hay que tener muchísima creencia en aquello que estás haciendo. Y los trabajos de ayahuasca se seguían haciendo. El libro está acabado, lo están montando, porque claro, me han pedido como de escribir 20 páginas más, no para hincharlo, sino para explicar un poquito más
a través de las correspondencias que no eran suficientes, el por qué tuve que irme yo, Giovanna Valls, tan lejos para superar mis problemas de adicciones. No es tampoco la solución final la ayahuasca, la terapia. No es la protección total ni absoluta. Me permitió, me dio las herramientas que yo necesitaba para seguir en mi día a día fuera y lejos de las drogas y de las personas negativas a mi alrededor. No solo me abrió la conciencia, sino me abrió el corazón, y todos aquellos 20 años pasados perdidos los recuperé a fuerza de voluntad. El libro, que se llama La meva cabana, que va del 2004 al 2011, no solo relata los primeros pasos míos con 20 años, con 30 y pico, mi caída en picado y mi resurrección. Es un libro que está hecho de, digamos, 3 partes, que serían la noche, el día y la luz, los pasos hacia la luz. La ayahuasca me ha permitido en estos últimos años, llevando ya una vida digna, llevado una vida normal, como toda persona puede llevarla, aguantando una casa, estando siempre cerca de mi madre, aunque esté en París, haciendo el duelo, viendo gente morir, porque aquella persona que me habló de la ayahuasca, aquel gran amigo que hizo de todo para que yo me fuera hacia Brasil, que confiara en José María Fábregas, se llamaba Rafa, y en el 2008 murió de una sobredosis. A él no le funcionó. No es cuestión de que a uno le funcione o no le funcione, yo creo que es cuestión de que uno abra bien los ojos ante esta sustancia y sepa cómo encaminarla y cómo encaminar sus pasos con ella. Mi vida en estos últimos años evidentemente ha cambiado mucho, he seguido luchando todo lo que he podido, me han erradicado la hepatitis C totalmente por medios químicos totales como el interferón, la quimioterapia, y he tomado ayahuasca en plena quimioterapia y bueno, durío. Yo creo que todo tiene su momento. Cuando estás haciendo un tratamiento médico puro y duro, creo que hay que separar a veces un poquito las cosas. Hace un año estaba de 4 patas, hace un poquito más de un año de 4 patas, erradicando una hepatitis C, y evidentemente no tenía la cabeza demasiado abierta como para tomar más ayahuasca, y aún así lo hice, pero luego tienen que pasar muchos meses para poder que tu cuerpo esté limpio de tanta química y que tanto vómito y tanto... Llega un momento que uno se planta, y cuando toca un tratamiento médico, que te puede ayudar el tomar un poquito o el hacer un trabajo, por supuesto, pero más, una vez acabado mi tratamiento y erradicada mi hepatitis C, yo sigo con mis retrovirales, me han cambiado muchas veces el tratamiento, pero sigo con las defensas en alza, y mis últimos análisis han dado unos resultados realmente
fantásticos. No solo el hospital está convencido conmigo de que esto ha funcionado, sino que están muy orgullosos también de haberme tenido como paciente y tenerme como paciente por todo lo que yo he dado y he puesto y he sido capaz de entregarme a todo este proceso. Porque creo que es una historia que puede ser explicada y contada en todos los idiomas y en todos los países del mundo. Porque pienso de mucha gente, muchas familias, muchos de vosotros que estáis aquí, habéis tenido a alguien cerca o habéis vivido en vuestra propia carne la adicción terrible de pincharse 15 veces, 20 veces diarias, la adicción del pozo, de no saber cómo salir adelante. La ayahuasca me dio estas riendas, me dio los utensilios, ¿no? Mal dicho en francés, creo, pero es igual. Me dio realmente las herramientas para tomar mi vida comme il faut y sacar este libro que yo tenía tantas ganas de escribir, todos estos pensamientos, todas estas experiencias definidas, habladas, confirmadas. Siempre lo dejo muy claro en este libro, cómo tiene que ser tomada, con qué ritual y de qué manera hay que seguir tomando este tipo de drogas, porque están bautizadas como drogas y no todo el mundo lo sabe entender. Entonces yo creo que a través de este libro, donde empiezo por los primeros pasos en las comunidades, en las clínicas, y luego ya me voy hacia los pasos hacia la luz, a través de Brasil, el Amazonas, la ayahuasca, el doctor Fábregas. Y también quiero dar las gracias públicamente, oficialmente, aquí delante de todos vosotros, a los que me habéis acompañado en este duro camino, a los que nunca me habéis abandonado y a los que habéis sido discípulos de José María, como Pep, mi cualidad de vida, la confianza en los míos, la confianza en mí y tener un círculo de amigos impresionante y un círculo de profesionales impresionante. Con esto lo digo todo. El libro La meva cabana, para junio, espero os guste, porque realmente está muy bien descrito todo en general, el viaje, los primeros meses en la clínica, la preparación del viaje, lo que opinan los médicos, los que dicen que sí, los que dicen que no, y la aventura. Y sobre todo, en mi fragilidad, en la fragilidad que yo tenía, que me llevó a estas circunstancias, que me infectó, que me apartó. Todo está escrito ahí dentro. Es una experiencia, creo, por más personal que sea, que puede ayudar a muchísima gente. Y creo que nada más, ya no sé si tengo que decir algo más, creo que ya está bien. Gracias por estar aquí.